Bueno, entonces ayer tuvieron que haber visto el video sobre qué era una recta tangente, cómo se calculaba la pendiente de esa recta tangente. ¿Okay? Y eso es importante y es muy importante. Yo les insistí ayer en el chat que, pues que vieron realmente ese video porque esta unidad es sobre derivadas y ahorita vamos a hablar de derivadas, pero realmente las derivadas no son nada sin su interpretación, sin lo que eso significa. Bien. Entonces, vamos a entrar en lo que es el concepto de derivada. Y es que la derivada de una función y igual f de x en x está dada por este límite que está acá, mientras el límite exista. Recordemos que ayer en el video hablábamos de que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto se podía calcular a través de este límite, pues resulta que ese mismo límite, ese límite que está ahí es exactamente la derivada de una función en un punto. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Y esto es muy importante. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Así es simple. Es un juego de palabras, pero súper, súper, súper importante. ¿Puedes repetirlo? Va a escribirlo. Porque hay mucha gente que sabe derivar. Mucho. Es más, ahora los software lo hacen solo, no tienen que hacer nada. Pero muy pocas personas entienden cuál es la interpretación de esa derivada. Es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Eso es la derivada. ¿Por qué? Porque ayer veíamos que la pendiente de la recta tangente se podía calcular como el límite cuando h tendía a 0 de f de a más h menos f de h sobre h. Y esta era la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Sí? Entonces esta era la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Listo? Y pues si yo tenía aquí una gráfica, ¿no? Y este era mi punto A, por ejemplo, aquí. Profe, ahí arriba puso FDH. PDH sí tiene razón. Gracias. FPA. Y entonces si yo tenía una curva y escogía este punto y trazaba la recta tangente a la recta en ese punto, pues resulta que esta recta, la pendiente de esta recta, se calculaba a través de esta fórmula que está aquí. Bien, pues resulta que ahora vamos a definir lo que es la derivada. Y la derivada se define como esta fórmula, f' de x. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo escribimos lo de la derivada, pero la derivada de una función se va a definir como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos fh menos f de x sobre h. Y es justamente, fíjense que esto de aquí es justamente esto que está aquí. Ya, obviamente ya no lo vemos como una pendiente, sino más bien como una función. Esto es una función de x. Y eso es la derivada. Así se calcula una derivada. Esta es la interpretación de lo que es y de dónde viene y de dónde sale y qué significa. Entonces, como pueden ver,
Esto que está aquí se parece mucho a esto, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos llegar a la conclusión que la derivada, bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Sí? Bien. Y esto es súper importante. Y como les digo, seguramente en el colegio algunos de ustedes habrán aprendido a derivar. Y de pronto saben cómo hacer los ejercicios y todo eso. Y de pronto entran a Julio Profe y van a ver un montón de ejercicios resueltos sobre derivadas. Pero de nada sirve saber derivar si uno no sabe qué es la derivada y para qué sirve. Obviamente luego vamos a ver para qué sirve. Pero por el momento yo quiero que entiendan lo que es la derivada. Es esa pendiente de una curva. ¿Y para qué sirve saber la pendiente? Pues porque a través de una pendiente, si uno tiene una función y yo sé cuál es la pendiente de esa función, yo puedo entender cómo está haciendo su comportamiento. Y eso va a servir para muchas cosas y muchas aplicaciones que ustedes vean en su carrera. Porque entonces van a poder entender, bueno, ¿qué es lo que estudian ustedes? Civil, mecánica, es lo que la mayoría aquí civil, ¿no? Sistema. Sí, Sistema, profe. sistema, sí, se me confundo. Ok, bueno, sistemas, para aquí me escribieron otro. XD. Que me escribieron por aquí. XD. No, no sé qué significa. ¿Qué es XD? Bueno, entonces, sistemas. Entonces, en sistemas, resulta que con los computadores, pues uno no se pueden hacer derivadas directamente, ¿no? Se hacen derivadas numéricas. Y después, entonces ya va a pasar a un segundo plano, de pronto el saber hacer ejercicios de derivadas. Porque entonces uno lo que va a tener es que programar derivadas numéricas a través de diferencias finitas. Y esas derivadas les van a ser, son supremamente útiles en computación porque ayudan a encontrar la solución a muchos algoritmos, las derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas tienen unas particularidades y es que si la derivada es igual a cero, entonces uno está encontrando un máximo o un mínimo de una función y eso es súper importante. Entonces, entender este concepto es clave y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero ahorita con todo el auge de las redes neuronales, que seguramente ustedes han escuchado cosas sobre eso, pues estos algoritmos que por ejemplo, tiene Facebook para identificar quién está en una foto o sus celulares cuando ustedes le hablan a OK Google o Siri o todo eso y Google sabe lo que ustedes están diciendo. Hay algoritmos ahí basados en inteligencia artificial que están basados, que encuentran las soluciones a todos esos problemas utilizando derivadas. ¿Sí? Y es muy importante entender esto, entender qué hace la derivada. Más allá, obviamente, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero ya pasa a un segundo plano saber derivar en el sentido de, bueno, si yo derivo de esta manera, sino que es entender qué hace una derivada. Y lo más importante es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Y hay ciertas cosas. Si la pendiente es positiva, sabemos que la curva está subiendo. Si la pendiente es negativa, sabemos que la curva está bajando. Y eso es importante, porque entonces uno puede entender lo que está pasando en una función sin conocer toda la función. O sea, si usted, por ejemplo, bueno, el sistema me cuesta, ustedes tienen, de pronto todavía está muy
novatos, digamos, para poder entender saber algunas cosas de los algoritmos y todo eso, pero por ejemplo, si ustedes van en una montaña, están subiendo una montaña, usted va por aquí, usted no sabe cuánto falta, ¿no? No sabe cuánto falta. Y, bueno, no, pues, ¿alguno aquí sigue el ciclismo? ¿Les gusta el ciclismo? ¿O han visto, por ejemplo, en algún lado, en un momento, ciclismo? Pues sí, bro, normal. Alguito, ¿no? Bueno, no sé, no dibujo bien una bicicleta. Entonces, no sé si algunas veces ustedes han visto, para los que siguen el ciclismo, que va, qué sé yo, el colombiano ahí, Egan, Nairo, bueno, alguno de estos, y hablan de pendientes, ¿no? Dicen, se acerca una subida pendiente máxima del 15%, del 20%, ¿sí? ¿Sí entienden este tipo de cosas? ¿Sí lo han visto en algún momento? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pues básicamente esa información que está dando ahí el locutor es de una derivada. Están diciendo cuánto es la derivada de esa montaña. Entonces lo que le está diciendo es que la derivada máxima que tiene esa montaña es del 20%. Ahí hablan de porcentajes, que anda a 100 metros, sube 20, cosas así, pero básicamente es una derivada de esto. Y el solo saber que usted tiene una derivada así, incluso sin saber cuánto dura la montaña, pues ya usted sabe a qué se va a enfrentar, ¿no? Pues si es muy alta, quiere decir que la pendiente es muy alta y así sucesivamente. Y entonces que es una montaña difícil de subir y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que eso es derivadas. Y para un ciclista, el saber cuál es la pendiente, o más bien el saber cuál es la derivada de la montaña, le ayuda a saber qué tanto esfuerzo va a tener que hacer porque le da una idea de qué tan difícil es dicha montaña. Pasándolo a términos ya pues no de ciclismo ni nada, pues una función, ya sea una corriente eléctrica, ya sea una fuerza que se tiene que aplicar a cierto motor, etcétera, etcétera. El conocer la derivada me va a poder dar una idea de qué es lo que se necesita. Entonces, por eso las derivadas son tan importantes. Bien. Y entender para qué sirven. De hecho, muy probablemente en su vida profesional nunca van a tener que derivar oficialmente hablando. O sea, que saque la derivada de esto. Pero sí van a tener que entender y saber qué significa derivar, qué es eso, para qué sirve, y no simplemente hacer ejercicios como de pronto en el colegio hicieron, haga y haga y ejercicio. Y bueno, y nosotros aquí haremos ejercicios también, pero para mí es más importante que entiendan eso. ¿Qué es eso? Ok, entonces, hemos hablado entonces que la derivada se define como esto que está acá y es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Esto es una frase que ustedes tienen que aprenderse para sus vidas. Bien. Entonces hagamos este ejercicio, por ejemplo, allá la derivada, encuentre la derivada de f de x igual a x cuadrado más 2. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, le quería hacer una pregunta. Pregunte. Ahora que se está entrando a derivadas, ¿por qué? eh, o sea, ya veníamos de límites y, y la derivada, según lo que yo he investigado, dice que es el cociente incremental de Newton. O sea, la derivada en sí viene siendo el límite de algo o viene Sí, siendo la aplicación del límite para cierto aspecto, como así. es el límite de algo, precisamente es el límite de esto que está acá, que viene de la pendiente de la recta tangente. Entonces, por eso uno primero ve límites, porque las derivadas nacen de este límite particular que uno tiene.
que está relacionado con la pendiente de la recta tangente. ¿Y ese sería el modelo del cociente incremental de Newton? O Sí, es eso, es eso. Eso del cociente incremental de Newton, pues es una cosa que los confunde. No lo piensen por ese lado. Porque no sé, lo digo porque me pareció bastante como que interesante, porque o sea, por el hecho de saber de dónde más o menos nace cada tema de matemática. Ya, solamente por eso, profesor. ok, no, sí, sí. Pues es que, bueno, Newton fue el inventor del cálculo, básicamente. Entonces, por eso es que lo llaman el cociente incremental de Newton. Pero cociente incremental precisamente es por esto, porque aquí lo que está midiendo es, un cociente es una división, una tasa, ¿no? Una división, algo sobre algo. E incremental, pues es que tanto está incrementando una función a medida que cambia x. Por eso lo llaman así. Y sí, bueno, históricamente fue Newton Newton es el padre del cálculo, eh, y por eso lo llaman así también. Bueno, entonces, encuentre la derivada de f de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, allá, pues, es entender o cómo se calcula la derivada a partir del límite. Yo sé que ustedes en el colegio vieron muchas técnicas para, pues, para hallar la derivada a algunos de ustedes. Entonces, por ahora, asumamos como que no las sabemos. Y hallemos derivadas a partir de sus límites para entender realmente cuál es el origen. Y el origen es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si nos dicen, halle la derivada de f de x igual a x más 2, pues la derivada la podemos escribir como, escribimos así, f' de x, este símbolo aquí, o esto, significa la derivada. ¿Sí? Cuando le ponemos este palito aquí, se lee f' de x, significa la derivada, ¿no? Entonces, la derivada sabemos que por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y entonces, si queremos hallar la función que describe la derivada, pues tenemos que hallar ese límite. Ese límite pues, va a ser f de x más h, viene siendo x más h más 2, menos f de x, que es x más 2, dividido en h. Eso es el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí el x se me va, el 2 se me va, me queda h sobre h. Y pues h sobre h es 1. Entonces el límite es justamente 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de la recta tangente a esta curva siempre va a ser 1. Y pues lo podemos ver gráficamente entendiendo que f de x más 2, ¿no? F de x más 2 es una recta, ¿no? La gráfica de f de x más 2 es una recta. Y eso significa que en cualquier punto, no importa el punto que yo tenga, pues la pendiente de la tangente va a ser 1, porque va a ser todo el tiempo la misma, ¿no? La misma pendiente. ¿Listo? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces ya tenemos la derivada. Hemos encontrado una función que describe la derivada de x cuadrado más 2. Ahora nos piden que encuentre f' de menos 2, f' de 0, y así, varios. ¿Qué quiere decir esto? Nos piden que, espere, pero era x cuadrado más 2. Me equivoqué. No era x más 2, sino x cuadrado más 2.
Entonces ahora, bueno, hagámoslo aparte entonces. Hicimos ahí f de x más 2. F de x igual a x más 2. Ahora hagamos f de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, de nuevo, la derivada viene siendo lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de h x sobre h. Y pues h tiende a 0. F de x más h viene siendo x más h al cuadrado más 2 menos f de x, que es x cuadrado más 2 dividido en h. Y este no es tan trivial. Tenemos que resolver un poco más porque esto va a ser el límite. X más h al cuadrado lo escribimos como x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 2. Y podemos distribuir el negativo. Y ahí cancelamos algunas cosas, ¿no? El x cuadrado se me cancela con este. Este 2 se me cancela con este. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado dividido en h. Y entonces aquí si reemplazáramos el h igual a 0, tendríamos 0 sobre 0. Entonces factorizamos. Factorizamos h. Nos queda 2x más h sobre h. Podemos entonces cancelar las h's y reemplazamos h0, no sé, solamente 2x. ¿Qué significa eso? Que la derivada de f de x igual a x cuadrado más 2 es igual a 2x. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Todo claro? Profe, la parte inicial de f de x más h, que usted lo coloca como x más h al cuadrado, ¿cómo será eso? Bueno, esto es de esto, ¿no? F de x igual a x cuadrado más 2, por lo tanto f de x más h es cambiar la x por x más h. Ah, ok, ok. Ah, Listo. Listo, entonces es 2x, ¿bien? Es 2x. Y eso significa que para cualquier punto de esta función, yo puedo encontrar la pendiente de la recta tangente aplicando esta otra función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo f de x igual x cuadrado más 2 y yo sé que f' de x es igual a 2x, o sea, la derivada vale 2x. Ojo, estas dos no son la misma cosa. Esta es la función original y esta es la función que me describe la derivada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hallo f' de 0, f' de 0 viene siendo la derivada cuando x vale 0 y es igual a 2 por 0, 2. O f' de menos 1 viene siendo menos 2. O f' de 1 viene siendo 2. ¿Qué significa esto? Significa que en cada uno de estos puntos, en 0 o en menos 1 o en 1, yo voy a tener, por ejemplo, en 0, voy a tener que la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Y mire que tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo hago la gráfica de x cuadrado más 2, pues todo el plano cartesiano, x cuadrado más 2 viene siendo una parábola que está subida a 2, ¿no? Me quedó torcido, pero bueno, esa es la idea. Esta parábola, ¿no? Y entonces, fíjense que si yo miro
en x igual a 0, la recta tangente es justamente una recta que es paralela al eje x. Entonces, si ven, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? ¿Quién me dice? No tiene inclinación, ser. Exacto. No está inclinado, por lo tanto, aquí podemos decir que la pendiente de esta recta azul es 0. ¿Y por qué? Y también concuerda con el hecho de que la derivada es igual a 0, porque esta es la pendiente. O, por ejemplo, el otro caso en menos 1, digamos que este sea menos 1. Fíjense que, ¿qué sabemos de la pendiente acá? ¿Es positiva o negativa? ¿Esta pendiente de la recta verde será positiva o negativa? Negativa, negativa, profe. Es negativa. Y fíjense que concuerda, ¿no? Digamos que esto sea menos 1. Concuerda con que la derivada es menos 2. Y finalmente podemos ver que aquí, en amarillo, en 1, la pendiente es positiva, concuerda con el hecho de que la derivada sea igual a 2 en 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función de la derivada me está indicando cuánto vale la pendiente de la recta tangente en cada uno de esos puntos. ¿Es claro? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien. Una pregunta. Sí. Pregunta. La recta tangente siempre me va a dar una lineal. Pues es una recta. O sea, porque por lo menos cuando uno hace derivadas, no siempre queda de la forma de una recta lineal. Ok, eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que, fíjense que la derivada, en este caso, cuando yo hago estas tangentes, no quiere decir que la derivada sea una línea. Lo que estoy diciendo es que la pendiente de este tipo, de esta recta en este punto, tiene esta función. O sea, en este punto la pendiente es 2, pero en este punto la pendiente es 0. Y en este punto la pendiente es menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que no, en este caso es una línea porque, o sea, en este caso, la función de la derivada de este f' de x igual 2x, esto es una recta también, pero no quiere decir que siempre lo sea. De hecho, hagamos otro ejercicio. A ver, justamente está aquí fx igual a x cubo, porque creo hacia dónde va eso, y eso puede ser una confusión muy común. Es una confusión muy común. Es bueno, f de x igual a x cubo. Vamos a hallar la derivada de esto. Vamos a hacerlo más o menos rápido. F' de x, lo mismo de antes. El límite cuando h tiende a 0. F de x más h menos f de x sobre h. Entonces, reemplazamos, ¿no? F de x más h viene siendo x más h al cubo menos x cubo dividido en h. El límite, cuando h tiende a 0, x más h al cubo lo expandimos. Producto notable, ¿no? Aquí no voy a abordar mucho esto, ¿no? Pero esto es algo que yo hago rápido porque ya sé cuántos son los coeficientes por el triángulo de Pascal o binomio de Newton. Y tengo esto que está aquí, y entonces cancelo con este, factorizo la h, que está aquí, aquí y aquí, entonces h, 3x cuadrado, más 3xh, más h cuadrado, dividido en h, la cancelo, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda el límite
cuando h tiende a 0, de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Entonces ya puedo reemplazar el h igual a 0. Entonces esto se me va, esto se me va. Me queda que el límite es 3x cuadrado. Entonces fíjense que lo que significa que f' de x es 3x cuadrado. Y esto no es una línea, ¿sí o no? ¿Cómo sería esta fórmula? ¿Cómo sería la gráfica de la derivada? Una La de parábola. la Una parábola. cuadrática. Exacto, una parábola. Pero, ¿qué significa? El hecho de que esto sea una parábola no quiere decir que su interpretación cambie. Es decir, si yo hago la gráfica de x al cubo, la gráfica de x al cubo va a ser algo así. Y entonces, digamos que esto sea menos 1. Menos 1, por aquí 1. Y aquí en 0. ¿Cuánto vale f' de menos 1? O sea, la derivada en menos 1, ¿cuánto varía? Tres. De menos 3, ajá, 3. Claro, sería 3, porque si esto es menos 1, esto sería menos 1 al cuadrado por 3, me da 3. Entonces, f' de menos 1 da 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trazara aquí la pendiente, perdón, si yo trazara la recta tangente, esta pendiente que está aquí me da 3. ¿Sí? Me va a dar 3. Y es por esto. Aquí en 0, pues si yo trazo la recta tangente, que en este caso es un poco extraña, pero no sé, es como así. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿cuál va a ser esta pendiente de esta recta verde? Pues vale simplemente f' de 0. Y resulta que f' de 0 es 3 por 0 al cuadrado, o sea, 0. En otras palabras, dibujé mal. Esa línea verde la dibujé mal. Debía haberla dibujado justamente así. No los voy a confundir, entonces no voy a meterme con este punto. Luego hablamos de ese punto. Pero entonces hablamos aquí de otro punto. Por ejemplo, este, el 2. Si yo trazara aquí, estos dibujos están muy mal hechos. Si yo trazara aquí esta recta tangente, pues yo podría saber cuánto es esta pendiente. ¿Por qué? Porque yo puedo hallar f' de 2. Y f' de 2 me da 3 por 2 al cuadrado. 8. Le digo 12. Entonces la pendiente de esa recta verde, esta pendiente, es 12. Entonces fíjense que si bien la fórmula que me describe, o la fórmula correspondiente a la derivada, no es una línea, sí me está describiendo de todos modos la pendiente de la recta tangente a la función. Si yo trazara la gráfica de la derivada, pues ahí sí tendría que trazar una parábola, pero no estoy trazando la gráfica de la derivada, estoy mostrando cuánto valen las pendientes de estas rectas tangentes a la función. ¿Sí es claro? ¿O más o menos? Muchachos, Todo claro, profe. ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué podemos tener entonces aquí? Que como se habrán dado cuenta, tenemos la función. Si yo trazara las rectas tangentes, yo podría saber cuánto es la pendiente, pero yo también podría graficar la derivada de eso. ¿Sí? Yo podría graficar la derivada de eso.
que sería 3x cuadrado. O sea, yo podría aquí hacer otra gráfica. Bueno, por aquí, chiquitita. Y esa gráfica va a ser esta. Y esta gráfica, esto es en otro lado, esta es la gráfica de la derivada. Esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Pero justamente este valor en verde aquí, esta pendiente que me da 12, quiere decir que si yo cogiera aquí en 2, este punto de aquí, ¿cuánto sería este valor de acá? Si la derivada, la pendiente de esta recta es 12, esta recta tangente, y esta es la gráfica de la derivada, ¿cuánto vale en 2 esta función? ¿Cuánto creen? ¿Nadie? Profe, no sé, no entiendo. Es como el proceso al revés. Dos. Creo que no. Eso es el proceso al revés. Esta es la derivada. Esta Dos, vale gráfica que dos. está- No, profesor, no sé. No, esta gráfica negra es la gráfica, de hecho voy a poner la punteada para la vaina. No está ahí cuando f', cuando x es 2, 12, ¿no? Claro, es 12, muy bien. O sea, esta gráfica que yo tengo aquí dibujada en chiquito, esta es la gráfica de la derivada. ¿De la derivada de quién? De esta función que está aquí. Y como esta es la gráfica de la derivada de esta función que está aquí a la izquierda, entonces si yo miro cuánto vale la derivada en 2, pues la derivada en 2 me vale 12. Y concuerda porque justo la pendiente de la recta tangente a esta función evaluada en 2, esta pendiente es 12. Es para que vean la diferencia y lo que significa esas dos funciones. Son dos funciones distintas, pero se relacionan en el hecho de esa pendiente. Profe, una ¿Sí? pregunta ahí. Y en el caso ese de f' de -1, o sea, de -1, mire que la pendiente que usted dibujó en la gráfica de la función, Ujú. pasa como abajo, y en la gráfica de la derivada no hay ningún punto abajo, sino como es una parábola, todo está positivo. Eso es otra buena pregunta. Esta gráfica, esta derivada de aquí, corresponde a la pendiente de esta línea azul, que es positiva, es 3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mirara aquí -1, pues, ¿cuánto creen que sería este valor de aquí? 3. 3. 3. Exacto, 3. Entonces, fíjense que si bien la gráfica es negativa, no, el hecho de que la función, el hecho de que f de x sea negativo, como es en este caso, no quiere decir que la derivada tenga que ser negativa. La función aquí es negativa, pero fíjense que la pendiente, ¿cómo es? La pendiente de esta recta, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Por lo tanto, el hecho de que la gráfica sea negativa en este caso no quiere decir que la derivada sea positiva, que la derivada sea negativa también. Va a depender de esa pendiente. Por eso, yo lo que quiero es que entiendan que la relación que hay entre la función y su derivada está dada es por las pendientes de esas rectas tangentes. ¿Sí lo ve? Vale, profe, ¿se puede devolver a la anterior diapositiva un momento? Aquí. Vale, vale. Comprendo. Bien. Sí logran ver la relación que hay entre la función, la derivada, la relación que hay entre esta derivada y esta función Profe, una tiene que ver pregunta. es con las rectas tangentes, ¿sí? En la gráfica de la función,
cuando x es menos 1, y que vendría siendo ahí. En la función, cuando x es menos 1, pues entonces recordemos que la función es f de x igual a x cubo. Ojo, que la función es f de x igual a x cubo, pero la derivada es 3x cuadrado. Entonces, si la función es x cubo, esta gráfica, como es la gráfica de la función, pues aquí va a Ay, menos ser menos 1. 1. Menos 1. Pues fíjense, este tipo de preguntas son preguntas importantes porque yo sé que se confunden mucho a veces en entender cómo así que f de x es una cosa y f' de x es otra. Entonces, si x es 1, ¿por qué? Si x es menos 1, ¿por qué la función vale menos 1, pero la derivada es positiva? Y es precisamente por estas relaciones que hay acá. Entonces, obsérvenlo, entiéndanlo. Esta gráfica, esto que hice aquí, es la clave para realmente entender lo que es una derivada. Esto que hice aquí. Esta relación que hay entre esto y esto. Que no es lo mismo f de menos 1 a f' de menos 1. Son dos cosas distintas, pero la relación que hay entre la función y su derivada está dada por cuánto vale la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos. ¿Preguntas? No, profe, todo bien, estoy. Todo bien, bueno, igual aquí ¿qué? Es bueno que ustedes pues revisen, que analicen lo que acabamos de decir. Afortunadamente queda grabado, pero sí me interesa mucho que esto les quede claro. Bueno, ok, ¿qué más hay por aquí? Bueno, entonces aquí ejercicios, pues, dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cubo en x igual a un medio. Entonces, lo que me están pidiendo ahí es, yo tengo la gráfica de f de x, ¿no? En este caso es x cubo. Y me dicen, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cubo en x igual a un medio? Entonces me dicen, bueno, vamos a x igual a un medio. Digamos que esto sea un medio. Y hágale la recta tangente. ¿Sí? Y entonces dígame, ¿cuál es la ecuación de esta recta azul? ¿Cuál es la ecuación de esta recta azul? Y como veíamos ayer, bueno, una recta, la función de una recta es la función de esa recta azul va a ser de la forma mx más b, ¿no? Bueno, y igual mx más b. Donde m es la pendiente. Pero ¿cómo hallamos la pendiente de esa recta azul? Con la fórmula m igual a, ¿qué digo? El límite de cuando, Claro, podríamos utilizar esta, la que vimos ayer. cuando se tiende a cero, de f de a más h menos f de a sobre h. Exacto. Pero resulta que ya vimos que esta pendiente viene siendo ¿qué? Esto que está aquí viene siendo lo mismo que ¿quién? Derivada. Que la derivada. Entonces ahora, esta m que está aquí ya no necesitamos hacerla así. No es necesario, sino que ahora, si queremos hallar esta pendiente m, pues lo único que debemos hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale la derivada? Ese m va a ser f' de ¿quién? De un medio. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de esa función en un medio? ¿Por qué? Porque va a ser exactamente esto. Y f' de un medio pues va a ser 3 por un medio al cuadrado. Entonces, 3 por un medio al cuadrado va a dar 3 cuartos, ¿no?
Eso quiere decir que la pendiente de esta recta azul es 3/4. Si hiciéramos este límite que está aquí, si lo volviéramos a hacer a mano, nos tendría que dar también 3/4. ¿Sí es claro eso? Profe, ¿puede repetir del lado izquierdo donde sacó el 3 por un medio al cuadrado? Esto es porque ya sabemos, ya habíamos hecho esto. F' de x es 3 por x Vale, cuadrado. vale. Ya. Entonces F' de un medio es 3 por un medio al cuadrado. Entonces, si hubiéramos hecho el procedimiento de nuevo aquí, este límite, pero en lugar de A hubiéramos puesto un medio, como hacíamos ayer, ¿no? Pues nos tendría que dar lo mismo, 3/4. Entonces ya sabemos que la pendiente de esta recta azul es 3/4. Y ya tenemos ahí M, ¿no? Ahora, si queremos hallar la ecuación, recordamos, como ayer veíamos, ¿qué nos hace falta para poder hallar una ecuación de una recta? Ya tenemos la pendiente, ¿qué nos falta? X1 y Y1. O sea, nos falta un punto. Nos falta encontrar un punto, un punto que pase por esa recta. Entonces, ¿cuál sería el punto fácil aquí para utilizar? Pues este punto de aquí. ¿Cuál es ese punto? Es un medio. ¿Y cuánto en Y? ¿Cuánto se valdría en Y la coordenada de este punto? 1/8. 1/8. ¿Y por qué 1/8? Porque aquí en este punto pasa también la función negra. Y sabemos que la función negra está dada por f de x igual a x al cubo. Y eso significa que, pues, este punto azul pasa por f de un medio. F de un medio es un medio al cubo, 1/8. Pues por eso, este punto azul que está aquí, que es por donde pasa la recta tangente en un medio, también pasa por ahí, obviamente, la función. Por lo tanto, ese punto azul es un medio, 1,1 octavo. Entonces ya tenemos un punto, ya tenemos una pendiente. Ya podemos hallar la ecuación de la recta simplemente aplicando lo que habíamos visto ayer, ¿no? Pues la pendiente, 3/4, va a ser igual a y, menos y1. Y1 es 1/8, dividido en x menos x1, que es un medio. Y pues ahí ya resolvemos, ¿no? Entonces nos queda 3/4 por x menos un medio igual a y menos 1/8. 3/4 de x menos 3/8. Va a pasar de una vez este menos 1/8 aquí a sumar, más 1/8 igual a y. Entonces ya tenemos que y es igual a 3/4 de x menos 2/8, o sea, menos 1/4. ¿Y qué quiere decir? Que esta función, esta ecuación va a ser la ecuación de esta recta azul, que es la ecuación de la recta tangente. No la confundan con la ecuación de la derivada, no. Esta es la ecuación de esta recta tangente azul, donde justamente, como es la recta tangente, tiene la pendiente de acá, viene de la derivada de la función. ¿Sí es claro o no? Profe, una pregunta. Sí. Bueno, ahí sería la recta tangente, bien, pero sería tangente nada más con respecto a ese sector que está ahí. Sí, respecto a Que ese sector que está ahí. para las impares tendríamos que tener ahí esa, como por así decirlo, como ese criterio. Para la mayoría de funciones estamos hablando de la tangente en este sector. No, Obviamente, si uno lo extendiera, aquí cortaría otra vez. ¿Sí?
Profe, Pero una pregunta. sigue siendo tangente porque es solo alrededor de este sector, ¿sí? O sea, para estar seguro, entonces f' de x, la derivada de f' de x, entonces sería f de x también, ¿no? No. O sea, nos No, está no diciendo sería, no, o que si sea, yo tengo no, f' no de sería x, inverso. no, O no, sea, solo es la inversa. si yo No, grafico y saco la línea, la recta tangente, me daría la recta tangente que me equivale a f de x, ¿no? no, lo que pasa es que la recta tangente no es f de x y tampoco es f' de x. La recta tangente, la pendiente es la que se relaciona con la derivada. La recta tangente no, es la pendiente de la recta tangente. Por eso, pero esa pendiente entonces se va a relacionar de la misma manera como se relaciona f de x con f' de x, ¿no? Esto que está aquí, esto en rojo, viene siendo f' de un medio. Esto en rojo. Porque es la pendiente de la recta tangente. Pero no hay más relación ahí. Profe, ya que la ecuación de la recta tangente se saca a partir de la derivada, por ejemplo, en la diapositiva anterior usted dibujó la gráfica de la derivada, ¿cierto? Entonces, ahí en el punto donde en x es -1 y en y es -3 en la gráfica de la derivada. A partir de esa derivada, cuando se saca la recta tangente, la ecuación va a dar como resultado la raya, o sea, la línea azul que está en la gráfica original, o sea, en la gráfica de la función. Otra vez, otra vez. O sea, a partir de la derivada de donde está, el punto donde está -1 y 3, al momento de coger es el resultado de esa derivada, al momento de sacar la recta tangente en la función original, va a dar como resultado la ecuación de la línea azul que está en la gráfica de la función. Ok, no sé si la entendí bien, pero voy a tratar de entender. Este punto de aquí corresponde al Exacto, o 3. sea, f' de -1, f' de -1 igual a 3. Al momento, a partir de ahí se saca también una recta tangente, ¿cierto? Una ecuación como la que sacó ahorita. Sí, para este azul, para esta. Exacto, entonces Lo que vamos a tener es que de para esa este, se saca esa recta. claro, lo que vamos a tener es que aquí para esta tenemos una pendiente, que esa pendiente va a ser justamente 3. Porque la derivada vale 3 en ese punto. ¿Sí? Ah, sí, sí, ahora sí entendí mejor como que la relación entre las gráficas, porque eso no lo había entendido casi, pero ya Ok. con eso sí ya lo entendí. Gracias. E igualmente de este lado, fíjense que aquí yo digo que la derivada vale 12 porque justamente la pendiente de esta recta tangente aquí es 12. Ok. Eso es una cosa que hay que analizar, y es importante tenerlo claro. No sé si en los colegios les enseñaron así. Tal vez sí, tal vez no. Pero es lo más importante tener claras todas estas cosas. No simplemente sentarnos a hacer ejercicios sobre derivadas, ¿no? Bueno, este simplemente es hacer ejercicio ya. Bueno, y esto, pasando como un segundo tema, digamos, una segunda parte. Ya una vez, digamos que supongamos que tenemos claro el concepto de la derivada, pues viene la notación. Entonces, esto que está aquí, esta diapositiva solamente nos está mostrando diferentes maneras de escribir
la derivada, o sea, de ponerle un nombre a la derivada. Entonces hablamos de f' de x, que esta es la derivada de f, pero también podemos hablar de y de x, estoy volviéndolo a copiar, de y de x. Entonces esas dos cosas son la misma. O en algunos libros uno habla de y', también es lo mismo. O de y así, o de y x. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestra función f de x igual xq. Y ya encontramos que la derivada es 3x cuadrado. Pues resulta que si la derivada es 3x cuadrado, yo hubiera podido de la misma manera decir, no quiero llamarla f de x, sino la voy a llamar de y de x. Y da lo mismo. Es lo mismo. O lo hubiera podido llamar y' igual 3x cuadrado. Y da lo mismo. O lo hubiera podido llamar de y igual 3x cuadrado. Y da igual. O de x igual 3x cuadrado. Entonces simplemente es la manera como el nombre o la manera como lo escribimos. Pero todas estas 5 cosas significan lo mismo. ¿Cuáles son las más populares? Lo que ustedes más van a encontrar, esta y esta. ¿Sí? Obviamente, cuando cambiemos, luego vamos a ver otras cositas que nos van a ayudar a entender un poco más qué significa, por qué se coloca así. Porque cuando hablamos de y de x, no quiere decir que de y está siendo dividido por dx, ¿no? Esto es un todo, esto es una sola cosa. Entonces, por ahora, nosotros vamos a hablar de f' de x y de y'. Bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos a más hay por aquí. Listo. Yo creo que, teniendo en cuenta que mañana tenemos parcial, no quiero repletarlos de información. No quiero repletarlos de información, entonces, por ahora vamos a dejar hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que hicimos hoy? ¿Cuál es el resumen? Ayer hablamos de la pendiente de la recta tangente. Hoy hicimos ese vínculo entre la pendiente de la recta tangente y la derivada. Y lo que hemos aprendido hoy es la relación que hay entre la pendiente de la recta tangente y el valor de la derivada, que una nace de la otra y una nos ayuda a hallar la otra también. Entonces es importante que analicen bien esta gráfica que está aquí, esto que dibujamos aquí, que lo entiendan bien. Ya pues a partir de mañana comenzar, bueno, de la próxima semana, ya después de Semana Santa, pues comenzaremos un poco más a hacer ejercicios sobre derivadas, pero para mí es muy importante que lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy lo entiendan muy, muy, muy bien, porque es lo que les va a servir para el futuro. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahí todo bien. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Recuerden que esto no entra en el parcial de mañana.